Bueno, puestos de pie, vamos a leer Mateo capítulo 2 y versículo 13 en adelante. Aleluya. Dice así la palabra de Dios. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Amén. ¿Verdad que pudiéramos nosotros pensar en los sonidos de la Navidad? Se oyen campanas, se oyen cantos, se oyen alabanzas, en las iglesias pues se oye en gozo, hay bonitos sonidos. Y pienso en la primera Navidad y estaba pues el sonido de los ángeles cuando ellos vinieron y ellos pues cantaron y dieron gloria a Dios en las alturas y le hablaron pues a los pastores que estaban ahí en el campo, invitándoles a que pasaran a Belén. Estaban pues los sonidos en el mesón donde pues llegaron María y José, el sonido de los animales, los sonidos de aquella primera Navidad. Pero pasado un poco de tiempo, a lo mejor unos meses, quizás lo de un año, aquellos sonidos fueron reemplazados por otros sonidos, por gritos de soldados, por el lloro de niños y de niñas, por el lloro de los papás y las mamás cuando sus niños eran arrebatados de sus manos por los soldados por orden del rey Herodes, luego para ser ejecutados. Como dije, habían pasado meses, quizás lo de un año, quizás un poco más. Ya no se encontraban María y José y Jesús en un pesebre, sino que en algún lugar, en alguna casa en Belén se encontraban. Se encontraban, y usted se acordará la historia, aunque no lo leímos, pero ahorita en la lectura, pero en los versículos anteriores nos dice la palabra de Dios que llegaron de lejos unos magos, que siendo guiados por una estrella desde el oriente de donde ellos venían, pudieron ellos entender, no sabemos cómo, pero muchos pensadores y estudiosos de la Biblia piensan que quizás por allá donde ellos estaban, quizás allá por Babilonia. ¿Se acuerdan que los judíos habían sido cautivos en Babilonia por unos 70 años? Y había quedado los escritos, o por lo menos la enseñanza audible de Jeremías, ¿verdad? De que algún día pues nacería, que llegaría el Mesías.
y de alguna manera, pasados los años, han pasado más de 500 años, y en el corazón de algunos quedó ese mensaje de Dios. Entonces los magos pues llegan, siendo guiados por la estrella que acabo de mencionar. Cuando llegan a Israel no sabían exactamente y empiezan a indagar, empiezan a preguntar. Y entonces cuando ellos preguntan, de alguna manera, pues pues se entera pues el rey Herodes, pues y resulta que a él le preguntan si dónde está el rey de los judíos. Él se turbó, él se estremeció, él se sentía de alguna manera inseguro de su puesto en su trono como rey de aquella área. Temía de repente alguna revolta, y eso que los israelitas tenían la tendencia, por lo menos la fama de quererse rebelar y no querer escuchar. Y entonces él pues el rey Herodes se estremece con esto, y resulta que no solo él, pero dice todo Jerusalén que estaba con él, y convoca a los principales sacerdotes, a los escribas, y les pregunta dónde habría de nacer el Cristo. Y ellos, que conocían malas escrituras, le reportan o le reportaron que sería en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta, en este caso el profeta Miqueas, dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y citan el texto del profeta Miqueas capítulo 5 y versículo 2, indicando el lugar donde habrían de nacer, a modo de que entonces los magos se dirigen para allá, y ellos van y llevan los presentes. Ustedes saben que son el oro, el incienso y la mirra. Cuando llegan para allá, se postran, y dice el versículo 11 que lo adoraron. Adoraron al niño que es Jesucristo. Lo adoraron a él, mas no a la mamá, no a José, y abren sus presentes y se lo ofrecen a él. Ahora, para esto, cuando Herodes les había dicho que el niño habría de nacer en Belén, le dijo: oh, y cuando lleguen para allá me dejan saber cuando ya vengan de regreso, porque yo también quiero ir a adorarle. Según él, lo que quería era acabar con el niño, porque él no quería que su trono fuera expuesto, que a él lo quitaron. Él buscaba la manera de asegurar su reinado. Ahora como dije al principio, los sonidos fueron cambiados, porque ya no había sonidos de alegría de los ángeles cantando, dando el anuncio. Ahora, hermanos, era un sonido diferente que se avecinaba, porque ahora era el sonido del lloro de los niños, de las mamás y de los papás, por el gran sufrimiento que se les avecinaba. Usted conoce cómo fue la historia de que después de que ellos partieron, versículo 13, el Señor se le aparece en sueños a José y le dice: mira, levántate, toma al niño y a la mamá, y váyanse a Egipto, váyanse para allá, porque hay peligro con Herodes. Él busca al niño para matarlo, y él entonces toma al niño, a la mamá, se va a Egipto y se queda por allá en Egipto hasta que luego se le anuncia o se le da a saber de nuevo de que Herodes pues ha muerto. Entonces Herodes, hermanos, en su momento pues se da cuenta pues ¿qué cosa? De que ha sido burlado, y él ahora se siente más inseguro. Y aquel hombre que era capaz de matar a un niño por haberse llamado el rey de los judíos, ahora quiere de una vez acabar con todos los niños. ¿De qué edad? De 2 para abajo, para que esté yo seguro, pensaba Herodes,
de que este niño, el rey de los judíos, no sobreviviera, para que no llegue el día que me quiera quitar el trono. Y esa fue la razón del lloro. Esa fue la razón, hermanos, de tanto sufrimiento. Entonces el tema es los sonidos o los lloros, mejor dicho, de la Navidad. En primer lugar, hermanos, había lloro porque había sufrimiento. Pero en medio de ese sufrimiento, ahí se encontraba Dios ayudándoles. La Biblia es honesta. La Biblia nos dice la verdad. La Biblia no le tapa los pecados a nadie, ni a Adán, ni a Abraham, ni a David, ni a ninguno de los apóstoles. La Biblia nos habla acerca de los hombres y de las mujeres con sus fallas, tal y como son. Y la Biblia también nos habla acerca del dolor, nos habla acerca del sufrimiento, y aún aquí nos habla acerca de la muerte de estos niños. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. Es decir, qué bárbaro. Es decir, ese hombre realmente no tenía corazón. Él no estaba pensando en cómo se iba a sentir la mamá, cómo se iba a sentir el papá, qué sufrimiento sería para la familia entera. A él le daba igual. Él nada más quería asegurarse en cuanto a su reinado, y causó demasiada angustia. Y alguien quizás ha de haber estado preguntándose en aquel entonces, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando nos están quitando a nuestros hijos, cuando los están matando, cuando ni a uno están dejando que sobreviva? Pero claro, hubo uno, ¿verdad?, que sí sobrevivió, por lo menos, ¿verdad?, que es el Señor. Pero así se han de haber estado preguntando, ¿y dónde estaba Dios? Ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios, aleluya. Y te quiero decir que si en esta Navidad la estás pasando difícil, si ves que hay sonidos alegres en la familia o con los amigos o los vecinos y en la iglesia, pero si tú estás sufriendo en esta Navidad, quiero que sepas que también en aquel entonces también estaban sufriendo. Habían muchas mamás que estaban llorando. Es decir, lo que es el dolor cuando se le muere un hijo a una mamá o a un papá, ¿verdad?, o a los dos, mejor dicho, ¿verdad?, mamá y papá. Pero ahí estaba Dios consolándonos, ayudándonos. Tú no estás lejos de la ayuda de Dios. Dios no se ha olvidado de ti. Y si estás sufriendo, no significa que no le importas a Dios. Claro que a Dios le importa tu vida y la situación que tú estás pasando. Quizás aquel mensaje que te han dado, quizás ese problema en el trabajo, quizás es una situación de salud, quizás alguien en la familia en estos días ha partido. Es más, estaba yo hablando con el hermano Pedro, algunos lo conocen, otros quizás no, y él ahorita está en México, ¿verdad?, porque su mami pues había partido, pues ya casi a los 90 años, pero en su corazón del hermano pues hay dolor, y me decía pues gracias, diga la oración a la iglesia, gracias por estar orando, y él pues está por allá. No siempre nos va bien en la vida, pero Dios siempre está con nosotros. La Biblia dice, aunque padre y madre nos dejaren, aún con todo Jehová nos recogerá. La Biblia, hermanos, nos enseña, nos dice que Dios dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé.
pase lo que pase, aleluya. Sí, yo al pensar en eso estaba recordando a mi mami, que ya pues tiene años que nació, pero que partió, mejor dicho, pero estaba pensando lo que ella a mí me decía cuando yo nací, después cuando yo era niño y era joven, que antes de mi persona, antes de que yo hubiera nacido, mis padres tuvieron a un niño, ¿verdad? Que no sobrevivió, pero vivió nada más unos 6 meses, ¿verdad?, de vida. Y tenía un problema que cuando comía se le destrababa aquí ahora sí ¿cómo se llama? El esófago, es la palabra que estoy buscando. Y le operaron como 6 diferentes veces y después lo tuvieron que estar alimentando aquí por el estómago. Y bueno, ya después de como 6 operaciones, pues ya partió. Y después, como menos de un año, mi mami quedó embarazada. Y ahí venía yo, ahí venía yo. Y todo ese embarazo creo que fue muy difícil para ella porque estaba pensando, híjole, no vaya a volver a pasar lo mismo y cosas por el estilo, hermanos. Pero, hermanos, hoy podemos estar sufriendo, pero Dios camina con nosotros. Y hermanos, y el día de mañana, hermanos, las cosas pueden mejorar si Dios así quiere. Dios es bueno. Dios es bueno. Lo segundo que les quiero decir, hermano, en cuanto, hermanos, a los sonidos y los lloros en la Navidad, hermanos, que así como hay sufrimiento, también hay muchas veces hay incertidumbre. Nos dice aquí la palabra de Dios de que, mire, hasta el momento parecía que todo estaba bien. José y María reciben junto con Jesús la visita de estos magos. Y luego, hermanos, traen oro, traen incienso, traen mirra. Digamos, hay alegría, hay bendición. Y esa noche, dice el versículo 13, después de que parten los magos, que un ángel del Señor se le aparece en sueños a José. José, no sé si lo llamaron José, a lo mejor, ¿verdad?, por el José del Antiguo Testamento, el hijo de Jacob, a quien Dios le habló por sueños también. Y a José, el esposo de María, también le habló por sueños. Esa vez cuando el ángel lo visitó diciendo que no tuviera temor de tomarla a ella, a tomar a María como mujer, por lo que en ella venía de parte del Espíritu. Y esa noche duerme y otra vez vuelve a soñar, ¿verdad? Dios nos puede hablar por un sueño, pero le quiero decir una cosa: lea la palabra si Dios quiere que le hable, aleluya. No sea perezoso. Ay, no voy a nada más que Dios me hable en un sueño, ¿verdad? Póngase a orar y a leer la palabra. Y él pues soñó y en el sueño: levántate, toma al niño y a su mamá, huyan a Egipto, permanece ahí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Qué incertidumbre había. Póngase un momento en los zapatos de María y de José. Sus vidas estaban en peligro. La vida de Jesús, el niño, estaba en peligro. Esto era el ángel hablándole a él. Y él pues ya estaba, creo yo, acostumbrándose que el ángel le hablaba y era verdad. Entonces sabía que esto se iba a cumplir. Era cosa de empacar. Era cosa de que se tenían que mover rápido. Era cosa de que hay que estar mirando por la ventana y en la calle antes de doblar en alguna esquina a ver si no hay soldados que ya hayan llegado. Qué incertidumbre para ellos. Desconociendo el futuro, yendo a Egipto. Yo no sé si habrían ido para allá en algún momento, lo dudo. La gente en aquel entonces no viajaba tanto como hoy en día tendemos a viajar. Pero entonces, hermanos, huyen para Egipto. Es otro idioma, es otra cultura. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Con quién nos vamos a quedar? Tan siquiera cuando habían llegado a Belén, por razón del censo, ¿verdad? La gente buscaba por lo menos familiares donde quedarse, algo por el estilo, y con eso también batallaron José y María. Pero ahora es otro país, hermanos.
gente árabe, gente allá de Egipto, diferentes costumbres, comidas, de qué va a trabajar. Bueno, en fin, hermanos, ellos no conocían el futuro, pero sí conocían a Dios, aleluya. Conocían al Dios que conoce todo el futuro. Y ese Dios era el Dios que los guió. Mire, si el primer lloro fue un lloro de sufrimiento en el cual Dios les ayudaba, el segundo lloro es el lloro de la incertidumbre. Y en la incertidumbre Dios los guiaba. Porque si no fuera que Dios le hubiera hablado a ellos a través de este ángel, específicamente a José, olvídese, humanamente hablando, hermanos, ahí hubiera quedado el Señor. Pero Dios tiene un plan, aleluya. Dios sabía cuándo habría de nacer su Hijo Jesús y sabría, hermanos, cuándo sería el momento que Él tendría que morir. Y nos dice la Escritura que Él habría de morir una muerte, hermanos, en una cruz, no en las manos de un soldado que lo quería ejecutar. Pero Dios lo estaba guiando, aleluya. Entonces, yo no sé si esta Navidad hay un poco de incertidumbre en tu vida, en tu corazón. Hay preguntas, ¿qué va a pasar el día de mañana? Miren, acaban de, pues se está acercando esta fecha que es el 20 de enero. Yo desde el púlpito, no me gusta realmente hablar de candidatos ni meterme en política porque puede ser algo polémico. Hay iglesias que a veces, hermanos, se dividen, hermanos, porque unos son de un partido y los otros son de otro partido y cosas por el estilo. Y yo no quiero traer eso algo al público. Si yo podemos conversar cualquier momento, yo tengo mis convicciones como cualquier hermano, pero le voy a decir una cosa, hermanos. Para nosotros que somos cristianos, claro que estamos a favor de la vida, estamos en contra del aborto, estamos a favor de lo que es la familia tradicional, marido, mujer, estamos en contra, hermanos, del pecado de la homosexualidad, aunque amamos a todas las personas, ¿verdad? Estamos para ayudarle a todas las personas, pero también estamos a favor de los inmigrantes y de todas las personas, tampoco no, ¿verdad? Y casi pues la congregación, pues aquí pues la mayoría pues de las familias son familias inmigrantes. Ahora, o todos diría, bueno, casi, bueno, total. A lo que voy es esto, hermanos, llegando el 20 de diciembre yo sé que hay un poco de preocupación en algunas familias. Aún en nuestras familias de la iglesia, en otras familias e iglesias que son hermanas, ¿verdad? En iglesias cristianas, hay preocupación en las comunidades y estamos, bueno, ¿qué va a pasar? Porque, bueno, han habido promesas acerca de deportaciones masivas y cosas por el estilo, y qué va a pasar, y eso no deja de como que, ¿verdad? Como que de repente, ¿y será que sí? ¿Será que dijo que sí? Pero ¿y será? Nah, no va a pasar nada, dicen unos. Otros dicen, no, van a ver. Y quién sabe qué tanto. Y otros dicen, pero como quiera, hay que tener un plan B. Hay que ver de qué manera, por si acaso, algo por el estilo. Esto crea incertidumbre. Les voy a decir una cosa. Aún en la incertidumbre, tenemos a un Dios que nos guía. Aleluya. Porque aquí, hermano, nuestro Señor Jesucristo, Él también fue un inmigrante llevado de niño a una tierra que no era de Él ni de sus padres, y fue para Egipto porque había una gran necesidad. Y estando allá, Dios les guardó, les dio de comer, les dio de qué manera poder subsistir. ¿Y cuándo se fueron? No cuando hubiera dicho el faraón, sino que se fueron, hermanos, hasta cuando el ángel les dijo, ahora ya es tiempo, Herodes ha muerto, pueden regresar. Entonces le quiero decir a mis hermanos, ¿y cuánto tiempo vamos a estar aquí? Hasta cuando Dios diga. Así es, sí. Y si nos quedamos,
¿vea? Y la libramos, ¿qué hacemos? Buscamos de Dios y vivimos para Él, aleluya. Y si nos vamos, ¿y qué hacemos? Nos vamos y Dios va a proveer y vivimos para Dios, aleluya. Por eso le digo una cosa, el cristiano por eso nunca pierde, porque todas las cosas ayudan a bien a todos los que aman de Dios, a los que conforme sus propósitos son llamados, aleluya. Pase lo que pase, hay incertidumbre, pero hay un Dios que guía, y el Dios que guió a José lo va a guiar a usted y a su familia y a la mía, hermanos. Él está aquí, aleluya. Hay sufrimiento, había sufrimiento, hermanos, a veces hay sufrimiento, hay incertidumbre, hermanos, pero también, hermanos, en aquel entonces también aún había muerte. Y aún en un tiempo de muerte había un Dios que venció la muerte. No me puedo imaginar estar en el lugar de los papás de aquel entonces, haber estado cargando a alguno de mis hijos, ¿verdad? O estar al lado de mi esposa mientras ella los cargaba o quizás les daba pecho, y que toque la puerta un soldado, y de repente, hermanos, ellos no tocan ni esperan, rompen la puerta a los soldados, digamos. Por lo menos la migra toca, pero creo que no la rompe, ¿verdad? Nada más, ¿sabe qué? Creo que hay que entender de que si tocan, nada más no abra, ¿verdad? Nada más no abra, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Pero en este caso, hermanos, ellos ni tocaban, nada más entraban, ¿verdad? Nada más entraban, y que se lo arrebaten de la mano a uno. Así decir, no había preguntas, no había nada, no había súplica, no había dinero, no había, hermanos, y se los llevan y sin corazón los matan. No sé si por el cuello, no sé, me imagino, quizás sería lo más rápido. Y dice aquí la palabra de Dios que se cumple una profecía que fue oída, versículo 18, que fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Muerte brutal, es decir, un grandísimo genocidio. Pero hubo uno, dije hace un momento, que sobrevivió y se llama Jesucristo, aleluya. Jesucristo sobrevivió y fue llevado a Egipto. Y al tiempo de Dios, Él regresó. Si usted mira el versículo 15, donde dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, en este caso el profeta Oseas, en el capítulo 11, versículo 1, dice, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Hermanos, esta profecía, primeramente, a veces hay profecías que tienen un cumplimiento, hay algunas que tienen dos o múltiples cumplimientos. Primero se cumplió en el evento cuando Dios sacó a los hebreos de Egipto. De Egipto llamé a mi hijo porque, hermanos, el pueblo de Israel es el hijo de Dios. Pero ahora, hermanos, ahora viene el hijo, pero el hijo Jesucristo, y se vuelve a cumplir esta profecía en él. De ahí, hermanos, de ahí lo saca y lo trae de regreso a Israel. Este niño que sobrevivió, pues algún día tuvo que morir. Así como algún día todos nosotros vamos a tener que morir. A ver, ¿quién escogió el día que nació? ¿Alguno? Nadie, ¿verdad? Y así tampoco usted va a escoger el día que usted va a morir, ni yo tampoco. Hermanos, hay un tiempo para nacer,
Hay un tiempo para morir y Dios sabe cuándo. Y en el caso de Jesucristo, a eso de sus 33 años, murió no por la espada de un soldado, hermanos, pero murió, hermanos, por unos clavos que le traspasaron otros soldados cuando le clavaron en la cruz. Y 6 horas estuvo ahí clavado en la cruz, pidiendo por nosotros, pidiendo perdón. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Claro, estaba pensando en los soldados, ¿verdad? Pero creo que de repente estaba pensando en nosotros también, ¿verdad? Porque la verdad es que cuando uno peca, uno ni sabe lo que hace. Aunque uno cree saber, pero uno no sabe nada de la vida hasta que uno tiene un encuentro con Dios. Jesucristo murió al tiempo que el Padre tenía para Él. Él murió como una víctima. Él murió como un sustituto. Él murió en mi lugar y murió en tu lugar. Él llevó la culpa de nuestros pecados sobre su persona. Pedro lo escribió de esta manera: el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Sabe qué sufrimiento, qué terrible, hermanos? Siempre que un hijo muera antes que sus padres es algo tan ilógico, inconcebible. Uno dice, ¿por qué? Esto no tiene sentido, hermanos. Y aquí pues él ha muerto ya como un adulto, un joven adulto, todavía a los 33 años, pero murió con un propósito. Al tercer día resucitó. Aleluya. Al tercer día se levantó de los muertos. Un domingo por la mañana muy temprano, cuando llegaron las mujeres al sepulcro, siendo ellas las primeras de llegar, vieron que la tumba estaba vacía. Alabado sea Dios. Entonces, hermanos, hay muerte, pero Dios lo vence. Aleluya. Y por eso, hermanos, el día que nosotros muramos, pues la Biblia dice que nuestros espíritus irá con Dios. Y nuestro cuerpo ¿qué? Quede enterrado debajo de la tierra. Hasta que llegue, hermanos, otro momento que nosotros estamos esperando, que Cristo venga por su iglesia. Cristo viene por nosotros, hermanos. Cristo viene, Él nos va a arrebatar antes de que empiece este periodo terrible de tiempo conocido como la gran tribulación. Él vendrá por nosotros y si nosotros estamos vivos, nos vamos completos, cuerpo, alma y espíritu. Pero si ya nos hemos muerto y nuestro espíritu ha ido con el Señor, entonces Dios levantará de las tumbas nuestros cuerpos. Aleluya. Y así tendremos cuerpos que Él los va a renovar, los va a glorificar, y esos cuerpos van a cubrir nuestro espíritu. Aleluya. Dios vence la muerte. Entonces, hermanos, este es el tema que Dios me dio para que compartiera con ustedes. Que aunque hubiera sufrimiento, hermanos, hay un Dios que está presente. Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Que aunque hay incertidumbre, la Biblia dice que el Espíritu de Dios guía a los hijos de Dios. Y aún, hermanos, si llega algo tan fuerte como la muerte, hermanos, hay un Dios que tiene la última palabra. No sé qué te pueda estar afectando. No sé qué malas noticias o situación grave o crítica o difícil puedas estar pasando esta Navidad. Pero Dios está aquí. Y en esta hora invito a mis hermanos de la alabanza que me acompañen en lo que hago el llamado, y les pido que cierren sus ojos. Aleluya. Aquí está el Señor. Cristo murió en la cruz
por nuestros pecados. Nuestro Señor Jesús, que fue un niño que nació entre pobreza y llegó a ser inmigrante, y por un espacio de tiempo hasta estuvo homeless, sin saber dónde humanamente habría de quedarse, dónde iban a llegar, dónde iban a vivir. Él está a la derecha del Padre. Él intercede por ti. Y tú necesitas a Dios en tu vida. Tú necesitas a Dios que te ayude en aquello que estás pasando. El Señor está aquí. Él te quiere sanar, Él te quiere guiar, Él quiere obrar en tu vida. Pero quizás alguno en esa noche todavía no recibe a Cristo. Habrá alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo, no ha captado de que Cristo murió por nuestros pecados. Él te invita. Habrá alguno. Yo quiero orar por ti. Si quieres recibir a Cristo, levanta tu mano, recíbelo hoy y Dios te va a perdonar de todo pecado. Aleluya. Si Dios ha hablado a tu vida, pasa al altar, hermano. Ya conoces de Dios y Dios te conoce a ti, conoce la situación que estás viviendo, lo que estás pasando. Aquí está el Señor. Gracias, Dios.